¿cómo les va? Mi nombre es Alejandra Iparraguirre, soy licenciada y profesora en Psicología y especialista en Psicología Educacional por la Universidad Nacional de Córdoba. Además me encuentro cursando la maestría en Procesos Educativos mediados por Tecnologías y les presentaré el siguiente trabajo que titulé La función de los grupos dentro de los espacios de supervisión, covisión. La exploración y la reflexión sobre las experiencias educativas y los procesos de aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes forman parte de nuestras actividades docentes de extensión e investigación en la Facultad de Psicología desde hace varios años en nuestras labores cotidianas. El siguiente artículo surge en el marco específico del trabajo de integración final llamado La construcción de aprendizajes en los procesos de supervisión de la carrera de especialización en Psicología Educacional y en el marco general de dos proyectos de investigación radicados en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se sigue profundizando en este tema como un subtema de investigación en el proyecto Experiencias educativas y aprendizajes en contextos tecnoculturales. El presente trabajo busca profundizar en los aprendizajes que los estudiantes y las estudiantes obtienen en espacios de supervisión con el grupo como matriz facilitadora para tal proceso. Partiendo del posicionamiento epistemológico del paradigma de la complejidad, nos propusimos como objetivos identificar las características de los aprendizajes obtenidos en espacios de supervisión grupal, determinar algunas particularidades de la modalidad de aprendizaje en supervisión grupal y elucidar aprendizajes significativos obtenidos mediante espacios de supervisión grupal, y evidenciar la importancia y la función que cumple el grupo en relatos de muchos estudiantes. Es por esto que con el objetivo de conocer cómo se aprende en espacios de supervisión grupal, nos servimos de los aportes en la metodología cualitativa, la cual presenta un carácter dialéctico, flexible y adaptable a las particularidades del objeto de estudio y del contexto en el que se aborda. En el proceso de investigación se hizo uso de diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos coherentes con el posicionamiento metodológico al que se adhirió. Uno de los instrumentos fundamentales para este trabajo fue la entrevista semidirigida, donde existían preguntas que resultaban de guía para organizar el relato y consistían más bien en preguntas abiertas que perseguían el objetivo de que el entrevistado y la entrevistada pudiera contestar lo más libremente posible. Así obtuvimos respuestas más personales y singulares y permitimos darle voz a los distintos actores y sus experiencias particulares e íntimas. También se realizaron autobiografías de aprendizaje como elementos que configuraban prácticas de investigación y formación, pero también de investigación. Algunos y algunas estudiantes refirieron sobre esta metodología lo siguiente: esta tarea es una oportunidad que permite pensarme y repensarme de manera más analítica y tranquila, al tiempo que valorizar todos los aprendizajes logrados, aún más sobre aquellos en los cuales las experiencias no se desarrollaron de la mejor manera. Desde el año 2007 me desempeño como profesora asistente en dos cátedras en donde el trabajo principal está focalizado en supervisar a los y las estudiantes que realizan sus prácticas de grado en diversos espacios de la comunidad de Ciudad de Córdoba. Es por eso que nace el interés por conocer un poco más en profundidad las características, fortalezas, debilidades y oportunidades que se presentan en estos espacios de supervisión a fin de colaborar con esta relevante tarea de mejorar los procesos de aprendizaje que allí se dan. Al hablar de supervisión es de entender que no resulte unívoca su definición, pero en el desarrollo del estudio surgieron y se manifestaron nuevas definiciones co-construidas con los aportes de los mismos y las mismas estudiantes. Nuevas definiciones más democráticas, eclécticas, dialógicas, simétricas y flexibles. Tomamos como cimiento una definición de Bárbara Sarroz que explica que ante todo esta es una relación, donde supone un encuentro entre el supervisor y el supervisor que se complementan en una labor que deberán realizar juntos y juntas. Por su parte, también Weisman expresa esta necesidad de tener en cuenta de que esta relación
implica fenómenos transferenciales y contratransferenciales y el vínculo que existe entre ambos. Indefectiblemente este vínculo atraviesa los aprendizajes que allí puedan obtenerse. Así, en pos de nuevas concepciones, el término supervisión se fue acercando más a una concepción, como la llama Mirta de Luca desde el año 2002, covisión, que consideramos podría contribuir en nuevas aristas de investigación y enriquecimiento en la construcción de conocimientos en torno a esta temática. Se pusieron de manifiesto en los relatos de los estudiantes y las estudiantes que la experiencia formativa no se daba en aislamiento, sino que se iba construyendo en contacto con los otros y en el reconocimiento de estos otros con sus aportes. En este sentido, integrar un espacio grupal de aprendizaje en supervisión y reconocer la presencia del otro, sus aportes, sus silencios, sus construcciones, les permitía transitar su práctica y posibilitaba nuevas experiencias. Expresaban cosas como lo que viví, cómo te sirve lo grupal, porque vas viendo lo que le pasa a todos, vas aprendiendo de tus pares, de tus compañeros. El grupo se conformaba como una red de entrecruzamientos e implicaciones. Decían, nosotros tuvimos supervisiones grupales, eran súper enriquecedoras, no solo porque aprendes del rol profesional, sino también porque te sirven para contenerte, las ansiedades, los miedos, los temores y también para apoyarte entre compañeros. Los y las estudiantes esperaban ese momento de encuentro. También manifestaban tener un espacio para compartir lo que íbamos viviendo en la práctica, tener un proceso en común, que no era que nos pasaba solo a nosotros algunas cosas y a los otros no, sirvió para socializar las ansiedades que nos generaba la práctica. Esperábamos ese momento de trabajo grupal y eso me pareció lo más rico de la supervisión. En los relatos de algunos estudiantes veían y manifestaban al grupo como un posibilitador que permitía plantear temáticas que muchas veces individualmente sentían que no podían realizar. Expresaban lo siguiente: aprendizajes significativos en supervisión, esto de apoyarse en el grupo. A la hora de ir a supervisar, tener claro en el grupo lo que se quiere decir para poder sostener una idea y animarnos a preguntar por qué y decir cómo lo pensamos nosotros, no solo obedecer. Aprendimos a que hay que defender un poco más las ideas y lo que uno propone, no tener miedo a lo que va a decir el supervisor, y a veces en grupo resultaba más fácil ir a preguntar y a plantarnos con una idea, ¿no? Qué interesante eso del plantarnos con una idea. El grupo brindaba esa fortaleza que ellos necesitaban y ellas necesitaban para poder transmitir esa idea. Así, y a partir de que eran un conjunto de personas en un espacio y tiempo compartido, con una meta, un objetivo y una instancia que los convocaba, se generaban espacios de interacción, significaciones compartidas, sentidos de pertenencia, sentimientos grupales y singularidades que nos permitirían nombrarlos como espacios de aprendizaje grupal. Expresaban aprendizajes más significativos, poder reconocer que cada grupo, cada participante aprende de formas diferentes y que cada una es aceptable, a tener una mirada más amplia, por ahí enriquecida con la mirada de otros. Aprendí a trabajar en equipo a pesar de las grandes diferencias que tenía con mis compañeros. En lo teórico fueron una guía. Aprendimos a buscar, yo no tenía experiencia en buscar bibliografía, orientar la lectura, a poder sacar las ideas de los autores, aprender a sistematizar, a hacer una articulación entre teoría y práctica, a escribir. Fue fantástico, aprendimos todos juntos. Souto de Ash explica que el proceso grupal facilita la circulación, resonancia y eco de producciones imaginarias. Estas también pudieron ponerse en escena, según relatos de estudiantes, en espacios de aprendizaje grupal. Compartimos de manera regular el desarrollo y avance de la experiencia de la práctica en terreno junto con la supervisora y demás practicantes. Fue una instancia que nos sirvió también de guía en la realización del trabajo final de grado y que posibilitó forjarlo progresivamente de manera crítica y constructiva. Seguían diciendo, al principio eran muchas las ansiedades en relación a cómo realizarlo. Luego, entre todos y todas, en el espacio de supervisión, pudimos superar nuestras preocupaciones en torno al tiempo,
formas y allí logramos forjar positivamente este proceso. Así, el grupo, de acuerdo con las vivencias de los estudiantes, resultó ser un elemento facilitador en el proceso de aprendizaje, en la capacidad para aprender de otros, para escuchar otras opiniones, para manifestar temores y preocupaciones, y un potenciador en trabajo en terreno y en la elaboración de su trabajo de integración final. Finalmente, podemos decir que en el análisis del discurso de una parte del material obtenido, pudimos encontrarnos con resultados que aportaron a la construcción de una mirada de la supervisión como un modelo de trabajo participativo y horizontal, afirmando que la grupalidad se conforma como un motor de aprendizaje en este proceso, ya que desde la construcción, la co-construcción y la horizontalidad se enriquece la cimentación de posiciones creativas y de coautoría en el proceso de aprendizaje significativos en los espacios de supervisión grupal. Para concluir, no son sugerencias directivas, sino algunos interrogantes y disparadores los que este trabajo puede aportar. Estos tienen que ver con las propuestas que podrían nacer desde las fortalezas evidenciadas en relación con la supervisión y sus aspectos a mejorar. Estos interrogantes se centrarán en el rol del supervisor y la supervisora, preguntas en relación con su modo de trabajo y la formación de estos profesionales en su función de supervisar. Abrazando la expectativa de que este trabajo pueda aportar una visión más amplia y abarcativa de los espacios de supervisión, covisión, estamos convencidos que estos interrogantes serán las semillas para nuevos estudios que aporten a la temática. Y desde ya, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Esta presentación se titula Hacia la enseñanza integradora de contenidos biológicos en una carrera de psicología. Corresponde a un proyecto de investigación que desarrollamos en la Cátedra de Biología Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. La asignatura Biología Humana es la primera con contenidos biológicos de la carrera y se cursa durante el segundo año. Dichos contenidos son conceptos básicos de biología molecular y celular, genética, desarrollo prenatal y los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. En este trabajo tratamos sobre la enseñanza de los tres sistemas mencionados. Consideramos que debe ser abordada desde una perspectiva integradora en el marco de la psiconeuroinmunología, un campo interdisciplinario que estudia las múltiples vinculaciones entre el psiquismo y los tres sistemas mencionados. El objetivo de nuestro trabajo es comparar dos modalidades de enseñanza que se aplican en los trabajos prácticos para estos contenidos. Una denominada modalidad tradicional y otra denominada modalidad integradora. En la enseñanza tradicional, los docentes, al inicio de los trabajos prácticos, presentan brevemente los contenidos teóricos que se trabajarán durante el día y luego los estudiantes van respondiendo consignas pertenecientes a una guía de estudio preparada para tal fin. De esa manera van recorriendo los diferentes contenidos del tema en cuestión. En la enseñanza integradora se inicia también con una breve presentación teórica, pero luego los alumnos trabajan sobre algunas situaciones problemáticas que ponen en relación los conceptos con situaciones de la vida cotidiana o con temas vinculados a la salud humana.
Desde el punto de vista metodológico, se adoptó un diseño cuasi experimental con un enfoque mixto cuanti-cualitativo. Se trabajó con 6 comisiones de trabajos prácticos, un total de 218 estudiantes. 3 comisiones trabajaron en la modalidad tradicional y 3 comisiones trabajaron en la modalidad integradora. Todas lo hicieron en una franja horaria entre las 10 horas y las 16. Y estuvieron a cargo 3 docentes. Cada uno de los docentes tuvo a cargo una comisión con la modalidad tradicional y otra con la modalidad integradora. En una primera instancia se desarrolló lo que denominamos una fase de enseñanza. Fueron 10 clases durante el segundo cuatrimestre del año 2019. Posteriormente se tomó un examen escrito que de alguna manera coincidió con el examen parcial de la asignatura, y los resultados de esos parciales sirvieron para comparar de un punto de vista cuantitativo los dos métodos aplicados. Posteriormente se realizaron entrevistas grupales con los estudiantes que habían participado del estudio. Fue necesario que estos estudiantes aprobaran primero la asignatura, porque no tener aprobada la asignatura con los investigadores participantes son docentes de la misma, podría comprometer o condicionar sus expresiones. Por lo tanto, se hicieron las entrevistas luego que pasaron los exámenes de noviembre-diciembre de 2019 y los exámenes de febrero-marzo de 2020. Dadas las cuestiones sanitarias de nuestro país, dichas entrevistas se realizaron en forma virtual. Los resultados. Se compararon las calificaciones. Se obtuvieron las medias y los desvíos estándar para ambas condiciones experimentales y se observó una media ligeramente superior para la enseñanza integradora. Pero dicha diferencia no tuvo significado estadístico. Entonces se comparó el método de enseñanza con 2 valores, tradicional e integrador, versus la aprobación del examen, también con 2 valores, aprobado y no aprobado. Se realizó la prueba de chi cuadrado y se obtuvo significado estadístico para la asociación entre estas 2 variables, observándose un mayor nivel de aprobación para la enseñanza integradora. Con respecto a las entrevistas, se pudo comprobar lo siguiente. Con respecto al grupo que trabajó con la enseñanza tradicional, se encontraron expresiones donde los alumnos dijeron que las guías de estudio le permitieron reconocer los conceptos, jerarquizarlos, que se constituyó en un modo de autoevaluación que fue útil para preparar la asignatura para los parciales o para los finales. En cambio, los estudiantes que participaron de la enseñanza integradora dijeron que las situaciones problemáticas favorecieron el intercambio de ideas, que la clase fue más dinámica y se sintieron más interesados por los temas que lo que había ocurrido en otras instancias donde ellos trabajaron con el otro método en otros temas. Y además, algunos de ellos entonces propusieron que esta metodología podría ser aplicada también en los contenidos que se desarrollan en el primer cuatrimestre. Las conclusiones. Se encontró entonces una asociación estadística significativa entre la aprobación y la modalidad de enseñanza, siendo los niveles de aprobación mayores para las condiciones
de trabajo de la modalidad integradora. La enseñanza tradicional, de alguna manera, favoreció la organización de los alumnos para preparar sus exámenes, para estudiar la asignatura. Pero quizás al trabajar centralmente sobre cada concepto y no tanto sobre las interrelaciones, pudo tender a cierta fragmentación de la información. En cambio, la enseñanza integradora favoreció la problematización, el trabajo en equipo, la integración y también contribuyó a la motivación de los estudiantes. Estos aportes constituyen elementos para favorecer la formación de los estudiantes de psicología en cuanto a los contenidos biológicos y al vincularlos en algunos casos con temas de la salud humana, resultan estos métodos favorecedores y motivadores para que los alumnos aborden estas temáticas. Muchas gracias por vuestra atención. Hola a todos y todas, mi nombre es Nahuel Moreira y junto a la licenciada Macarena Guzmán, María Laura Frank y la doctora Cristina González, venimos a presentarles un trabajo que escribimos para este congreso que titulamos Formación en Acompañamiento Terapéutico, Antecedentes e Inserción Formal en Ámbitos Universitarios. Este trabajo se desprende de una investigación que hemos realizado desde el Departamento de Acompañamiento Terapéutico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, un proyecto avalado y subsidiado por CECIP y dirigido por la doctora Cristina González, en donde nos interiorizamos en cómo ha sido la formación a lo largo del tiempo en el acompañamiento terapéutico y cómo ha sido su inserción en este último tiempo en el ámbito universitario. El acompañamiento terapéutico surgió en Argentina en la década del 60, en un contexto en donde se comenzaron a problematizar y a cuestionar las prácticas que se estaban realizando, en donde la eficacia clínica en el campo de la salud mental requería de otros dispositivos al cuestionar este modo asilar, tutelar del paradigma hegemónico, con el auge de muchas teorías como el psicoanálisis, la sistémica, el psicodrama, los cuestionamientos de la antipsiquiatría y las posibilidades que daba el desarrollo de la psicofarmacología, se fueron creando nuevos dispositivos, entre ellos el acompañamiento terapéutico, para un abordaje en la salud mental en la comunidad. La formación de los acompañantes terapéuticos siempre ocupó un lugar no oficial, ya que estaba a cargo de organizaciones no gubernamentales o fundaciones, hasta que paulatinamente fue ingresando al ámbito de la universidad de un modo no formal, en el sentido de que se ingresaba como seminarios en materias específicas de otras carreras, como formación de posgrado, como, distintos modos hasta llegar a las tecnicaturas universitarias que comenzaron a dictarse en este último tiempo. Entonces, para poder conocer cómo es esta formación actualmente, nos propusimos una investigación en donde hacemos un recorrido por las tecnicaturas universitarias en Argentina y en América Latina, y nos propusimos como objetivos de la investigación describir los programas de formación universitarios en las carreras de acompañamiento terapéutico, identificar sus semejanzas y sus diferencias, determinar los perfiles esperados para sus graduados,
identificar cuáles son aquellas fortalezas y debilidades en su implementación, y utilizamos para llegar a estos objetivos como metodología una búsqueda bibliográfica sobre los programas de la formación. Realizamos una búsqueda en todas las páginas web de las distintas facultades y las distintas universidades en donde se están dictando estas tecnicaturas. Realizamos un análisis de esta información y organizamos en distintas categorías, entre ellas la estructura institucional, las características de estas tecnicaturas y cuál es su propuesta final. Una vez realizado este análisis de todo este material, realizamos entrevistas semiestructuradas en un segundo momento a los directores o responsables de las carreras. Ahora mi compañera, la licenciada Macarena Guzmán, va a compartir los resultados que hemos obtenido de esta investigación desarrollada durante todo 2018 y 2019. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a este congreso. Y como comentaba el licenciado Nahuel Moreira, los resultados obtenidos es que, por un lado, hemos encontrado que tanto en Argentina y en Uruguay se han implementado carreras y tecnicaturas con titulación universitaria. En el resto de los países pudimos encontrar que hubo una creciente inserción del acompañamiento terapéutico, pero la formación es impartida bajo diferentes modalidades. Ahora bien, retomando el foco de la investigación de Argentina y Uruguay, pudimos identificar 13 unidades académicas de esta índole de formación. En relación a como mencionábamos anteriormente, nuestra estructura y cómo categorizamos estas respuestas, en relación a la estructura institucional de la formación, 3 carreras cuentan con una estructura propia y 10 es compartida con las distintas facultades, como son las carreras de psicología, la carrera de humanidades y filosofía y trabajo social. En relación a las características de la tecnicatura, la duración de formación de los técnicos universitarios oscila entre los 3 años y los 2 años y medio. Hay también una variabilidad en cuanto a las ofertas de asignaturas, en las que podemos identificar que hay un promedio entre 12 y 30 asignaturas como máximo, y que la formación es cursada en asignaturas que son algunas cuatrimestrales y otras anuales. De este total de las asignaturas que estudian los técnicos universitarios, tienen un total de 259 materias, de las cuales nos interesa rescatar que solo 46 son específicas en acompañamiento terapéutico. Dentro de estas 46 podemos identificar 25 de características teóricas y 21 de características prácticas en terreno. Es importante también poder identificar cuáles son los ámbitos de inserción que se contemplan en los planes de estudios. 12 se refieren al ámbito domiciliario o ambulatorio y 11 incluyen al ámbito institucional. Como propuesta final, se plantean objetivos que podrían agruparse tanto en competencias y en actitudes. Cuando nos referimos a las competencias, dentro de estos técnicos universitarios, es poder dotar a los estudiantes de conocimientos que posibiliten realizar acciones conjuntas con otros profesionales y a su vez que puedan capacitarse en tareas de promoción, asistencia y rehabilitación para poder desempeñarse como agentes de salud. Dentro de las actitudes de los técnicos se promueve el compromiso ético por la salud de las personas, la competencia técnica y un profundo sentido humano de su práctica para la mejora de la calidad de vida de quienes acompañan. En cuanto al perfil del egresado, pudimos identificar que la totalidad de las universidades académicas proponen que los estudiantes se formen en la adquisición de sus capacidades para el trabajo inter y multidisciplinario. De esto también se menciona que los acompañantes puedan desempeñar su labor dentro de la cotidianeidad de quienes acompañan y que puedan establecer un vínculo reparador, constructivo, que le permita además realizar
toda la potencialidad en sus responsabilidades como agentes. Entre las universidades hay ciertos acuerdos comunes que pudimos también aunar como resultados que reúnen ciertas competencias para los técnicos universitarios. Una de ellas es el desarrollo de la práctica ética, que puedan también acompañar y contener a la familia del acompañado, que puedan favorecer la autonomía, que puedan desarrollar teoría y técnica específica en el campo de la T, que puedan insertarse y participar en equipos de investigación. Finalmente, de lo que mencionamos, de las entrevistas que se les realizaron a los encuestados de las carreras a cargo, pudimos identificar que estos coordinadores de carrera mencionan algunas debilidades de la formación. Una de ellas son las dificultades referentes al presupuesto o bien que los docentes a cargo de la formación no presentan antecedentes académicos suficientes para quedar a cargo de ciertas asignaturas. Sin embargo, dentro de las fortalezas, los referentes manifiestan que los planes de estudio son amplios, que contemplan prácticas que se articulan con la teoría que se trabaja y subrayan especialmente que hay un aumento en la demanda, en la eficacia del rol y el reconocimiento por parte de la sociedad. Bueno, a partir de lo que hemos podido escuchar, algunas reflexiones surgen de todos estos datos. Una de ellas es que dentro de estos 2 años y medio a 3 que dura cada una de nuestras carreras, tienen incluidas un promedio de 20 asignaturas. De esas 20, tal como se insinuaba ya desde los resultados, la menor cantidad son materias específicas. De hecho, solo 5 de las 20 son asignaturas específicas y el resto son comunes junto con otras disciplinas. Esto nos permitiría pensar que sería bueno seguir repasando si la identidad del acompañante terapéutico está aún construyéndose y su especificidad aún no está terminada, o al menos reconocida. El equilibrio que existe entre las asignaturas teóricas y prácticas es coherente, dado la especificidad que se requiere tanto del quehacer del acompañante terapéutico como de poder fundamentarlo teóricamente. En cuanto a las estructuras, 3 carreras, solo 3 carreras, cuentan con estructura propia. Nosotros en la universidad, por suerte, tenemos, al menos dentro de la facultad, un departamento que le da cierta organización específica y acompañamiento a la carrera. 10 de ellas, sin embargo, tienen una estructura totalmente compartida. 5 en psicología, 4 en humanidades y filosofía y 2 con trabajo social. Esta información nos puede indicar que todavía es una carrera que para poder funcionar necesita aún del espacio de otra que otorgue un sustento en lo edilicio, lo económico y lo académico. En cuanto al perfil del egresado, en varias se lo ubica en el rol de auxiliar del profesional y no como profesionales pares con roles y funciones diferentes. Es posible que el rol del acompañante terapéutico, al ser una disciplina aún joven y en formación, no se reconozca bien su especificidad y complejidad. Se requiere abrir de espacios de debate, construyendo un corpus que dé cuenta y avale este nuevo rol. Para ir finalizando, vemos que las funciones y el rol del acompañamiento terapéutico no es un relato acabado dentro del campo de la salud mental. De allí la necesidad de contar con carreras que formen adecuadamente y leyes que los contengan. Desde el 2018 y 2019, que es donde se realizó esta investigación, se han abierto aún más espacios universitarios y la misma facultad de la UNC abrió otras 2 sedes en Deanfunes y Villa Dolores. De las 13 que hemos
comentado hasta el 2019, fíjense que están distribuidas prácticamente en toda la geografía del mapa de Argentina, desde norte a sur, desde Entre Ríos, pasando Bahía Blanca, San Luis, San Juan, Rosario y Río Gallegos en el sur, sin contar obviamente con Montevideo y Uruguay, que también tienen la carrera investigada. El crecimiento, por ende, es observable en cuanto a la oferta formativa y nos habla de un futuro promisorio. Será fundamental seguir construyendo teoría a partir de investigaciones que permitan cierta independencia conceptual, al articular el repensar teórico con la clínica del quehacer, tarea propia, si la hay, al ámbito universitario, donde hoy ya está incluida el acompañante terapéutico. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Lorena Alonso, soy licenciada en Psicología y profesora en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente soy docente investigadora en la Universidad Nacional de Villa María. Me formé en posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba y realicé estudios de máster y doctorado en la Universidad del País Vasco, España, en el marco de una beca ESI de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en donde me especialicé en la investigación en psicología social. Bien, dicho esto, mi idea es acercar algunas reflexiones y algunos aportes a la figura del actor, del agente extensionista, desde la perspectiva tomando como un eje el concepto de aprendizaje, no solo desde la educación, sino más concretamente el concepto de aprendizaje que plantea Pichon-Rivière, así como el de grupo operativo y otras ideas que voy a transmitirle, que me llevará a otras ideas que intento transmitir. En realidad son reflexiones que derivan de experiencias de trabajo en proyectos de extensión, así como en proyectos de intervención territorial en distintos espacios, tanto en Argentina como en el País Vasco. En el caso de Argentina, en proyectos de investigación, acción participativa, en el sureste de la provincia, para desarrollar o sentar las bases para el desarrollo de cadenas sociales de valor, las llamamos cadenas sociales y no cadenas de valor a secas, pensando justamente en este trabajo, digamos, sobre los actores y la relación entre los actores, para después, digamos, pensar en las distintas producciones, productos, en este caso podía ser cárnicos, lácteos, que se producen en determinados sectores agrícolas cercanos a zonas urbanizadas, y cómo hacer llegar esos productos de manera más directa a los consumidores más cercanos. Eso por un lado, y por otro lado una experiencia también muy diferente de intervención en el País Vasco, con jóvenes inmigrantes provenientes de la zona del Magreb, en concreto de Marrakech y otras zonas de allí. Bien, entonces estas fueron algunas muy diversas experiencias que nos llevaron a pensar nos llevaron a pensar la figura de la gente en el territorio, concretamente la del actor extensionista, y en los procesos de vinculación, y cómo parto del concepto de aprendizaje que plantea Delors en 1994 en un informe de la UNESCO llamado La educación encierra un tesoro, en donde plantea 4 pilares de la educación, y que son 4 formas de aprender: el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Básicamente, él va a decir que estas 4 maneras, desde la primera, aprender a conocer, que implica adquirir un conocimiento clasificado, codificado, para relacionarse con el que sigue, el aprender a hacer, ¿no? Que es la puesta en práctica de ese conocimiento, el aprender a vivir juntos, el descubrimiento del otro. Me parece interesante rescatar esto que él plantea allí sintéticamente. El descubrimiento del otro es el descubrimiento de uno mismo. Para pasar a este cuarto, que es sobre el que menos énfasis se suele poner en el ámbito de la educación, que es el aprender a ser, y simplemente transmitirles lo que él plantea. Dice, posiblemente en el siglo XXI el problema ya no será tanto preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada, sino más bien dotarlos de puntos de referencia intelectuales y fuerzas que le permitan entender el mundo que los rodea para comportarse de manera responsable y justa. Bueno, de esta definición general, porque va desarrollando en relación al aprender a hacer, nos parece interesante por allí entrar porque se relaciona con la propuesta de Pichon-Rivière y también con la propuesta que intento brindar aquí acerca de la dimensión ética y política. Fíjense que habla de responsable y justa, en la dimensión ética, moral y, por qué no, política, los valores éticos y políticos que consideramos fundamentales e inherentes a la figura y al rol del agente extensionista. Para irnos directamente a Piaget, a Pichon-Rivière, cómo él entiende el concepto de aprendizaje, diremos que supone, me parece interesante, supone una pérdida de equilibrio, una desestabilización, un tambaleo de las estructuras significativas del sujeto, implica un riesgo, enfrentarse a un caos, y la desorganización momentánea de las estructuras cognitivas y afectivas, ¿no? Por otra parte, el aprendizaje como un proceso abierto, transformador, cambiante, dialéctico entre el mundo interno y el mundo externo del sujeto, entre el sujeto y los otros, vinculante, siempre en relación a un otro, siempre en relación a la satisfacción de necesidad ligada a la necesidad de interactuar con otros. Estos son como algunas de las características más importantes del concepto de aprendizaje, que entendemos como una herramienta fundamental para pensar el trabajo en el territorio. Ahora, otro dispositivo ligado al de aprendizaje que propone Rivière y que para nosotros ha sido de gran utilidad para pensar y posicionarnos como agentes de extensión, agentes de vinculación universitaria, es el del grupo operativo, ¿no? El grupo operativo, siempre para Rivière el grupo es un grupo operativo, y el grupo operativo es aquel que está organizado en torno a la tarea, ¿no? Como una tarea que es preciso definir y es preciso trabajar. Esa es una de las cuestiones más difíciles, si se quiere, en la tarea de quien interviene en los territorios. Destacar la característica construccionista que subyace al concepto, ¿sí? Ahí Gladys Adamson, en un libro de 2018, plantea y habla sobre la coordinación e intervención en el grupo operativo, y ella plantea fuertemente cómo se afectan los esquemas de referencia de cada sujeto en esa interacción, en esa negociación de significados. Va a decir incluso lo que motoriza y enriquece al grupo operativo es la tensión, es la contradicción individuo-grupo. Con esto nos encontramos fuertemente, ¿no? Los intereses del individuo, los intereses del grupo. En este sentido, también tomamos aquí para pensar son los aportes que hacen Costamaña y Larrea,
cuando desarrollan aportes más que interesantes en la construcción de lo que ellos llaman el facilitador territorial. El facilitador en el desarrollo territorial en el marco del desarrollo local, ¿sí? Con experiencias en Argentina y también en el País Vasco, los autores señalan algo que resulta fundamental para nutrir el rol extensionista, ¿no? El facilitador lo que hace es promover un proceso creador, dicen, de condiciones para que los actores sociales reflexionen, decidan y actúen, es decir, crea condiciones. Ahora, esas condiciones son creadas, y acá volvemos a los aportes de Rivière, a través del diálogo, a través de la reflexión conjunta, a través de la creación de un lenguaje común, y en esto me parece muy, muy importante, porque es un lenguaje común basado en la experiencia de los propios actores, ¿sí? Y lo que me parece muy importante de rescatar acá es el desarrollo, lo que ellos plantean como un desarrollo de argumentaciones. Esto es recoger palabras, argumentaciones tácitas que al explicitarse hagan visible retos, desafíos, de manera que operen como palancas de cambio, dicen ellos. Y esto me parece particularmente importante, en tanto, la construcción de un lenguaje común implica, coadyuva a una construcción subjetiva particular. Hoy, donde, bueno, con Jorge Aleman podríamos decir, el neoliberalismo construye subjetividad y la construye a través de ir asentando y ir cimentando y performando discursos, es donde pienso, como resultado de la experiencia, que es lo que debemos intentar tejer de nuevo, ¿no? Discursos, tramas vinculares, pero tramas significativas, digamos, palabras, argumentaciones, como dicen los autores, y esto me parece particularmente importante. Y aquí entra también la dimensión ética y política que quiero resaltar, porque en esa argumentación no somos agentes externos, inocuos, sino que somos actores políticos y por tanto con la necesidad de plantear una ética, y yo acá quiero traer una en particular para compartir, que es, por ejemplo, Naomi Klein, en una de las últimas expresiones vertidas en el marco de la Internacional Progresista, dice: las comunidades están llamadas a encarar un trabajo cívico e intergeneracional de reparación. Son las comunidades las que salvan al mundo, y me parecía importante porque, cuando pensamos en el espacio y en el campo de intervención del agente extensionista y de la vinculación, lo hacemos en determinados territorios locales, microterritorios, digamos. Entonces, con comunidades acotadas, con grupos acotados, y por eso me parecía importante, ¿no? Ella señala: el coronavirus nos enseña sobre los valores de la naturaleza, lo fundamental de la economía del cuidado. Dice: la solidaridad como alternativa a la política del crecimiento perpetuo. Y yo creo que acá reside lo que finalmente quiero aportar, y es que esa es la ética que entiendo y entendemos debemos sostener hoy más que nunca, una ecopolítica, diríamos con Guimarães, que también nos sirve de orientación para trabajar en los territorios, donde es imposible seguir en esta línea, seguir sosteniendo políticas de crecimiento perpetuo, o entender el desarrollo local desde esta óptica predatoria de la naturaleza y en definitiva de nosotros mismos, ¿no? Ese enfoque ecopolítico que plantea Guimarães me parece esencial para compartir en el marco de estos procesos de aprendizaje para aprender a ser.
revisar, dice él, la sustentabilidad del desarrollo, poner en tela de juicio la racionalidad neoliberal frente a la lógica y los tiempos de los procesos naturales. Y en este sentido me parece también muy rico tomar finalmente, esto va en la línea de lo que plantea por ahí Rita Segato en sus libros y también en sus exposiciones e entrevistas hechas en Claxo, sobre esta politicidad femenina de la que creemos debe nutrirse este rol de quienes ejercemos la vinculación universitaria, la vinculación social y la transferencia, porque se asienta sobre lo que ella bien define el proyecto político de los vínculos por sobre o en contraposición al proyecto político de las cosas, ¿no? Eso me parecía como cierre, y cómo utilizar y pensar que lo que desarrollamos tiene que ver con procesos de aprendizaje y con cambios en las estructuras cognitivas, afectivas, que es todo el cuerpo que se pone en juego. Sobre todo hoy, digamos, hablar de vinculación en un contexto de pandemia y en un contexto donde esto se ve particularmente cercenado, nos parecía muy importante de resaltar, porque como dice Rita Segato, nos podemos ver a través de estas ventanitas, a través de estos circulitos, en el caso del Meet o del Zoom, pero es un espacio abierto a ese espacio casa adentro, como ella gusta decir, ese espacio de la politicidad femenina. Bueno, eso es todo. Buenos días, somos las licenciadas Salvatierra María Delfina y Otero Signorelli Magalí, recientemente graduadas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ambas realizamos nuestro tramo final con las prácticas preprofesionales, por lo cual nos pareció importante destacar la experiencia de las mismas en este trabajo, al que denominamos la experiencia de las prácticas preprofesionales del oficio de estudiante al quehacer profesional. Las prácticas preprofesionales surgen a partir de un paradigma educativo complejo, teniendo en cuenta el contexto sociocultural, atento a dar respuestas a las problemáticas que atraviesan la vida sociocomunitaria y a su vez como una nueva estrategia académica para superar el problema de fragmentación, desarticulación que se observaba entre la formación universitaria y la inserción profesional de los psicólogos y psicólogos en el campo psicosocial. En el año 2007, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba comienza a implementar una nueva instancia de egreso para acceder al título de grado en la licenciatura de Psicología, que son las prácticas preprofesionales. Esta decisión surge en el marco de una nueva política universitaria que tiende a promover el aprendizaje del quehacer del rol profesional basado en la articulación entre el conocimiento académico y las prácticas de las psicólogas y los psicólogos que desarrollan en las diferentes instituciones sociales. En este trabajo abordan las prácticas preprofesionales como experiencia e instancia importante dentro del proceso de formación profesional en estudiantes que transitan el tramo final de la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Para lo cual nos preguntamos, ¿por qué resulta importante atravesar la experiencia de realizar una práctica preprofesional? ¿Qué impacto tiene llevar a cabo las mismas en la etapa final del estudiante? ¿Cuáles son los aprendizajes apropiados para las y los estudiantes en esa instancia? Para lo mismo, nos planteamos dos objetivos: aportar información pertinente que justifique la importancia de la experiencia de las prácticas preprofesionales en el proceso de pasar del oficio de estudiante al quehacer profesional, y a su vez realizar una revisión bibliográfica sobre las y los estudiantes universitarios en el tramo de egreso y su participación en prácticas académicas como instancia de formación y aprendizaje del quehacer profesional de la psicóloga y el psicólogo. Para la metodología se realizó una revisión sistemática exploratoria
a partir de la recolección de información bibliográfica pertinente en dos fuentes: Redalic y el Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. En cada una de ellas se buscaron las palabras prácticas preprofesionales, oficio de estudiante y quehacer profesional. Para esto se estableció como criterio de inclusión para la búsqueda de artículos que fueran escritos en español y que sean publicados dentro del territorio latinoamericano en un periodo comprendido en 10 años, desde el 2010 al año 2020. De estos artículos encontrados, se seleccionaron aquellos que contengan en su título y/o resumen las temáticas de interés. Las prácticas preprofesionales constituyen un acontecimiento en el paso de ser estudiantes universitarios a dar inicio a la construcción de una identidad profesional. Es una instancia significativa para las y los estudiantes en sus trayectorias educativas como producción del saber situado, la cual tiene relación directa entre el conocimiento y la acción, a partir de la observación que se interviene en problemáticas que allí acontecen o que las instituciones demandan. En el tramo final de la carrera, los estudiantes practicantes se forman profesionalmente y construyen una identidad en ese quehacer. Esta práctica dentro del proceso de formación profesional permite entrelazar los contenidos teóricos, el sentido y la acción. Sobre el recorrido histórico de las prácticas preprofesionales en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 1986 se llevó a cabo la adecuación del plan de estudios de la carrera de la licenciatura en Psicología, a través de la resolución 187 del 86, en la cual, dada la particularidad del quehacer de psicólogas y psicólogos, la Facultad de Psicología debe propiciar una metodología de formación mediante la práctica sistematizada en terreno, y al mismo tiempo ejercer de esa práctica para las y los estudiantes, brindar servicios a la comunidad, como también facilitar los medios necesarios que posibiliten la formación como profesionales aptos para prestar servicios en cualquiera de las áreas reconocidas por la Ley 7106, clínica, educacional, social, sanitaria, laboral y forense, dentro del régimen de incumbencias. A partir de la resolución 136 del 2004, se plantea la importancia de incluir prácticas profesionales durante la formación del licenciado o la licenciada en psicología, que busca dar a conocer la importancia que posee el porqué y para qué de la implementación de las prácticas profesionales antes de obtener el título habilitante. En el año 2007, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba comenzó a implementar el programa de prácticas preprofesionales como una de las modalidades de egreso para obtener el título de licenciado o licenciada, en el marco de una política de la Ley de Educación Superior, número 24.521, artículo 43, conforme a la cual la psicología se convierte en carrera de interés público por el compromiso ético que asume la profesión frente a la comunidad. En relación al oficio del estudiante en la universidad, dentro de una investigación educativa con enfoque cualitativo planteado por Castagno y por Massari en el año 2013, quienes delimitaron y organizaron esta experiencia en 3 categorías analíticas denominadas 3 momentos de una vida profesional. Estas categorías se destacaron por ser descubrimiento profesional, en donde el sujeto tiene que tomar una decisión, hacer un descubrimiento de ese querer ser profesional en psicología, el traspasar de la escuela secundaria hacia los estudios superiores, lo que implica el ingreso a la universidad. Luego, en un segundo momento, hay el encuentro profesional, que acontece durante este trayecto de grado con el encuentro y el acercamiento a los diferentes campos de acción, los distintos campos sí, y a las teorías que lo componen y lo atraviesan. Por último, esta experiencia preprofesional, que son prácticas como inscripciones en la subjetividad, que permiten constituir la identidad profesional a partir de la experiencia preprofesional de iniciación en la psicología. Estos acontecimientos significativos que se transforman en hitos históricos marcan un antes y un después en esta trayectoria vital de los practicantes. Se destacan como momentos críticos en estas experiencias de estos sujetos. Las prácticas recuperan experiencias de aprendizaje que los estudiantes de psicología intentan reconstruir y ordenar a través de la sistematización de un trabajo integrador final, en donde se adquiere el valor del aprendizaje que es construido,
se adjudica a la experiencia en el proceso de formación de la identidad profesional, busca recuperar sentido que las prácticas adquieren para quienes están a punto de egresar. Asimismo, la noción de experiencia nos remite a un acontecimiento vivido que implica aprendizaje sobre la base de una vivencia directa en la cual se entremezclarán aspectos, trayectorias personales, sociales y culturales. La experiencia de las PPP, los primeros pasos del quehacer profesional. La práctica académica se constituye, entonces, en un escenario donde se recrea constantemente la relación entre teoría y práctica, entre la universidad y el contexto local y nacional, entre la vida estudiantil y la vida laboral, posibilitando nuevos interrogantes con respecto al conocimiento que se puede constituir sobre investigación e intervención, y entre habilidades personales y laborales y su retroalimentación a los procesos académicos. Además, conjuga de manera compleja la misión universitaria, el currículo formativo y la intervención, lo que hace de esta un proceso. El proceso de las prácticas preprofesionales implica inmersión en la realidad social, enmarcada por los intereses de cada práctica para la identificación de las situaciones problemáticas, de los agentes intervinientes y de contextos específicos que requieren intervención. Por otro lado, implican reconocimiento y construcción de la problemática de demanda a partir de los conocimientos teóricos que orientarán la comprensión, concepción y problematización de esa realidad. En este sentido, la situación problemática se asume como compleja y multidimensional, perspectiva desde la cual las y los estudiantes se acercan a una realidad específica hacia una construcción de objetos de intervención que se mueven en una dimensión social y en relación con las contradicciones sociales. Delimitación. Por último, delimitación a partir de la construcción de la problemática como objeto de conocimiento y de intervención enmarcada en unos objetivos y en una estrategia metodológica que permiten generar posibilidades de cambio y transformación de realidades sociales. Las y los estudiantes ponen de relieve las vivencias en las prácticas profesionales, evidenciando la valoración que le otorgan a este aprendizaje obtenido gracias a la experiencia directa y al contacto con esta realidad de su quehacer profesional. La práctica profesional se basa en una experiencia real y contextual, acompañada por procesos de reflexión y de acción. Esta práctica es un escenario de aprendizaje que contribuye al reconocimiento y al desarrollo de las capacidades, intereses, potencialidades, ayudándonos a dar el paso para asumirse como psicólogas y psicólogos. Para ir concluyendo, pensamos a las prácticas preprofesionales en un camino intersticial de reflexión, que supone la consideración de sentidos sobre las trayectorias educativas de egreso, sus condiciones subjetivas y objetivas, e implica resignificar la experiencia de formación y aprendizaje en el proceso de construcción de la identidad profesional. Las experiencias de formación práctica en escenarios reales permiten la aproximación al mundo laboral, articulando entre pasado y presente, entre trayectoria educativa y el porvenir profesional. En la experiencia de las PPP se entrelaza una relación entre los contenidos académicos y las expectativas profesionales futuras y los intereses de las y los estudiantes que pusieron en acto en su trayectoria educativa. Resulta interesante en este punto que el egresada o egresado sea capaz de desplegar determinadas competencias con creatividad y flexibilidad en los diferentes ámbitos de desempeño profesional en línea con los criterios generales, normativas éticas, legales y aspectos culturales específicos propios de cada contexto. Asimismo, es necesario que dichas prácticas cuenten con espacios de capacitación y supervisión que sirvan de contención para cada estudiante pueda informar lo que en sus prácticas allí sucede. Transitar una experiencia de aprendizaje dentro de cada contexto no solo significa el momento final, el cierre de esta formación académica, sino que abarca todo el recorrido. Las prácticas se constituyen como una bisagra en la formación profesional, porque demarcan un antes y un después, al destacar el valor biográfico que adquieren al tornarse experiencia.
habilitar y acompañar la intervención de las y los futuras y futuros psicólogas y psicólogos en escenarios sociales reales como parte de la formación curricular universitaria, posibilita pensar que las prácticas preprofesionales fundan experiencias de aprendizaje para la construcción de la identidad profesional. Muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes. A continuación vamos a presentar un trabajo de investigación que se titula La problemática de la deserción y la permanencia en ingresantes a la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico en la Universidad Nacional de Córdoba. Me acompañan la profesora Antonella Di Paola Naranjo, la profesora Constanza Bustamante, la profesora Luciana Juaneu y, bueno, yo que me llamo Gabriel Goicolea. El trabajo es un trabajo que se aboca a investigar cómo es la permanencia de los estudiantes de la Tecnicatura en AT, pero fundamentalmente por qué no concluyen la carrera o por qué muchos de ellos finalizan no terminan de finalizar el cursado, inclusive cuando están haciendo lo que es la parte del ingreso. Básicamente, nuestra pregunta tiene que ver con cuáles son los factores implicados en el abandono y cómo podríamos caracterizar el fenómeno de la deserción. Para responder a estas preguntas, tomamos como referencia un modelo de investigación de Vincent Tinto, el cual tiene como referencia 3 dimensiones implicadas en el fenómeno de la deserción. Por un lugar, los atributos previos al ingreso, o sea, los atributos de las personas que van a ingresar a una carrera previos a su ingreso a la vida universitaria, las metas y los compromisos de cada estudiante y su integración académica e integración social. Estas 2 cuestiones van asociadas fundamentalmente también a otro cuarto punto que el autor lo desarrolla más adelante a partir de los resultados, que tiene que ver con el compromiso institucional. Cómo la integración académica y la integración social se vinculan al compromiso institucional que adquieren o no los estudiantes que ingresan a una carrera universitaria. Bien, entre los mayores índices de deserción, de factores asociados a la deserción en el ingreso a una carrera, se encuentran 6 puntos que los voy a precisar muy rápidamente. Las exigencias de la vida académica que no son congruentes con los intereses específicos o personales de cada estudiante, las dificultades para lograr relaciones en los ámbitos académicos y sociales de la universidad, las preferencias de no relacionarse por encontrar características de la comunidad universitaria que no muchas veces comulgan con su escala de valores o su afinidad social, y las dificultades para tomar decisiones, administrar sus tiempos y su energía o recursos. Los 2 últimos puntos tienen que ver con las dificultades para completar estudios universitarios que se asocian a también un factor muy personal, ¿no? Que es si estas personas desean o no terminar un estudio universitario. Cómo se vinculan el trayecto universitario con una meta personal. Y el último factor tiene que ver con decisiones que escapan a la racionalidad, ¿bien? De cada persona. De vuelta, ¿no? Los factores implicados en el abandono o el fenómeno de la deserción tienen que ver con estos elementos y nuestra propuesta es investigarlos, ¿bien? A partir de una articulación muy específica, la deserción, la permanencia y la descripción de las características específicas de los estudiantes universitarios de una tecnicatura en acompañamiento terapéutico, como es la que se dicta actualmente en nuestra facultad. Bueno, a continuación voy a darle la palabra a la profesora Constanza Bustamante. Bueno, gracias Gabriel. Hola, ahora les vamos a presentar cuáles fueron los materiales y métodos y algunos de los resultados obtenidos con la muestra de estudiantes e ingresantes del curso de nivelación extendido del año 2019.
Para comenzar vamos a ver que este es un tipo de estudio exploratorio, descriptivo y con una metodología cualitativa, ¿sí? Para los instrumentos se llevaron a cabo un relevamiento, ¿sí? Para ver esas dimensiones asociadas a la deserción y la permanencia universitaria que mencionaba Gabriel en cuanto al modelo de Tinto, con respecto a los atributos previos y las metas y compromisos y de integración académica y social. Para esta primera parte de los atributos previos, llevamos a cabo un cuestionario para medir las variables sociodemográficas. Y para lo que ya fueron las metas y compromisos y la integración académica y social, se llevaron a cabo una serie de grupos focales, ¿sí? Con estudiantes del curso de nivelación extendido, ¿sí? Para el análisis de datos, los datos cualitativos fueron analizados mediante un procesamiento descriptivo univariado y los datos cualitativos implicó la categorización y codificación de los datos para poder luego extraer conclusiones. Eso fue ya en lo que eran los grupos focales. Ahora vamos a ver los resultados obtenidos en cuanto a estas dimensiones de análisis, ¿sí? En cuanto a las condiciones obtenidas en el cursado, acá hacemos referencia específicamente al grupo de estudiantes total, ¿sí? Que cursaron el curso de nivelación extendido, en donde obtuvimos la información con respecto a las condiciones del cursado, en donde el 59% obtuvo la condición de regular o promocional, libre el 13% y podemos decir que hubo una deserción del 28%. ¿Sí? Ahora ya vamos a ir viendo puntualmente características, la caracterización de los estudiantes que hemos tomado como muestra, ¿sí? Con respecto a los atributos previos al ingreso, a destacar vemos que la mayoría son mujeres, un 89%. En cuanto a la edad encontramos que el 39% tiene entre 17 y 20 años y el 37% entre 21 y 30 años. Esto indica que hay una proximidad por la edad con las experiencias de estudios secundarios, ¿sí? Por otro lado, en cuanto al estado civil, el 62% es soltero-soltera. Si tienen hijos, ahí obtuvimos que el 67% no los tienen. Y si se encuentran actualmente trabajando, pues ahí se obtuvo que el 45% sí, el 45% no. Vamos a continuar con los atributos previos al ingreso. Y ahí, con respecto a la experiencia en el secundario, el 50% manifestó que había podido finalizar su secundario de manera ininterrumpida. Por otro lado, acá obtuvimos datos significativos en cuanto a el nivel educativo de los padres, ¿sí? Solamente el 12 y el 14% de padres o madres tenían experiencia en lo que serían los estudios de educación superior universitarios. Esto significa que estos estudiantes, muchos de estos estudiantes representaban la primera generación de estudiantes universitarios en su familia. En cuanto al factor económico, sí, en su mayoría estos estudiantes informaban que no había un único sostén económico, sino una equiparación con participación de hombres y mujeres en actividades laborales. Solo el 2% afirmó tener un ingreso económico familiar mensual de más de 40.000 pesos y el 24% tiene un ingreso de entre 30.000 y 40.000 pesos. Ahora ya vamos a pasar a lo que serían las metas y compromisos, y que esto lo vemos mucho en lo que son los grupos focales. En cuanto al motivador para la elección de la carrera, ellos mencionaban que, bueno, los había motivado esto de ayudar y trabajar con personas, tener un familiar con discapacidad o compañeros de secundario que asistían a clases con un acompañante terapéutico, o amistades que habían estudiado la carrera en institutos privados y lo veían como una opción con rápida salida laboral. En cuanto a la integración académica y social, en cuanto también a lo que respecta a los recursos para el aprendizaje, por ejemplo, el aula virtual, la bibliografía utilizada y demás, ellos insistían en esto, que lo utilizaban mucho para la obtención de información rápida, puntual y precisa. Por ejemplo, de recurrir al aula virtual para tomar los PowerPoint o actividades concretas que le daban en los trabajos prácticos. Y en cuanto al manual del ingreso, decían que les parecía interesante, pero confuso. Con lo que respecta a la relación con pares, admitían tener un buen trato con compañeros a pesar de las diferencias de edad y trayectorias académicas previas. Ahora vamos a continuar con lo que sería la integración social también. Acá vamos a establecer una diferencia porque por un lado tenemos el cursado intensivo, que es una experiencia que ellos habían tenido previamente, con el cursado extendido del cual están
pasando en este momento que le realizamos grupos focales. En cuanto al cursado intensivo, ellos decían que les parecía como una muchedumbre, que no sabían cómo estudiar, no contaban con tiempo, era una vorágine. Y por el otro lado, en lo que era el cursado extendido, ya decían que podían ver una continuidad en este proceso de aprendizaje, que había mayor disposición y proximidad con los docentes, con los ayudantes, alumnos y adscritos, y podían sentirse parte. ¿Sí? Con lo que es la vinculación con docentes, decían que tenían un buen trato, destacaban aspectos positivos como la forma de dar clases, enfocarse en la práctica y la orientación, y concluían que había sido una buena experiencia. En cuanto a otras vinculaciones que tienen que ver con esto de la integración social, ellos admitían haber tenido una buena experiencia en cuanto al acompañamiento y contención por parte de agrupaciones estudiantiles, ¿sí? Aunque a veces por ahí circulaba alguna información confusa sobre el material de estudio, clases online o clases de apoyo, que podía haberlos perjudicado un poco, ¿sí? Y acá vamos a hacer referencia a algunos obstáculos que mencionaban estos estudiantes que surgieron en los grupos focales, donde decía que a veces tenían falta de disponibilidad de tiempo en el hogar para organizarse y estipular tiempos de estudio, reunirse en los grupos, sobre todo porque, bueno, lo que son los trabajos prácticos implicaban estas tareas grupales, ¿sí? Y también participar de actividades extracurriculares. Y también varias entrevistadas decían que, bueno, ellas tenían que hacerse cargo, o bueno, tenían en sus casas familiares a cargo, y algunos compromisos laborales, y esto repercutía en la dedicación al estudio y actividades relacionadas con la universidad en general. Muy bien, ahora vamos a darle la palabra a Antonella, que ella nos va a mencionar acerca ya de los resultados, específicamente de aquellos estudiantes que desertaron. Gracias. Bueno, gracias Constanza, buen día, buenas tardes. Hasta ahora entonces hemos visto en qué consiste el modelo multidimensional de deserción de Tinto, con sus 3 factores o sus grandes grupos de factores, y hasta acá hemos visto cómo, digamos, se caracteriza la muestra de acompañantes, de estudiantes acompañantes terapéuticos respecto a esos grupos, digamos, de factores. Ahora específicamente vamos a hablar de uno de esos factores, que son los atributos previos, que nosotros lo hemos tomado como características sociodemográficas, en tanto es aquello que las personas traen y llegan a la universidad con ese bagaje, y específicamente para el grupo de las personas que desertaron. Encontramos que las personas que desertaron se dividen en 2 subgrupos. El grupo A, podemos decir, son aquellos estudiantes que tuvieron alguna actuación académica, un práctico o un parcial, y que luego de eso decidieron abandonar. O sea, tienen una nota, una calificación. Es el 18% de la muestra. Y por otro lado tenemos el subgrupo B, que son aquellas personas que finalizaron el cursado del curso extendido, o sea, rindieron todos los parciales y todos los prácticos, pero quedaron libres, es decir, no pudieron aprobar esas instancias, y posteriormente a eso abandonaron la carrera, es decir, ya no abandonan el curso, sino que abandonan la carrera. En el subgrupo A tenemos los estudiantes que abandonaron el cursado. Lo que llama la atención es que la única actuación académica que tienen, que es una sola, no fue suficiente para aprobar, o sea que hay una frustración. Esto se relaciona con lo que Constanza y Gabriel les comentaban de la dimensión de integración académica. Después tenemos que la mayoría de las personas que desertan, la mayoría no, la totalidad son mujeres, es decir, tenemos un grupo de desertoras. Las variables económicas aparecen muy fuerte porque en este grupo hay muchos problemas para costear la carrera. Es primera generación universitaria, las personas desertoras, es decir, no tienen padres universitarios ni madres universitarias, y tienen entre 20 y 23 años, lo cual coincide con el punto de que tienen carreras previas abandonadas, es decir, iniciaron carreras universitarias y las abandonaron. Por otro lado tenemos el subgrupo B, los estudiantes que completaron el curso, no aprobaron, ¿sí? Acá también se relaciona la integración académica porque hay un fracaso respecto al rendimiento académico, es decir, no pudieron aprobar, y el abandono es posterior a este fracaso académico, es decir, no se inscribieron en el curso de nivelación siguiente del segundo semestre, que es una opción que todos los estudiantes, digamos, tienen para elegir. En general son personas solteras que no tienen hijos. Aparecen de nuevo las dificultades económicas para solventar la carrera. Esto
digamos, aparece fuerte entonces siempre en los dos grupos de desertores, también son primera generación universitaria, asistieron a escuelas públicas en general, esto llama la atención, y a escuelas con orientaciones diferentes de las ciencias sociales. Más allá de las ciencias sociales, a lo que hacemos referencia es que son orientaciones diferentes de la disciplina, diferentes de la disciplina psicológica, digamos, y del acompañamiento terapéutico. En este caso hay una diferencia con el subgrupo A, porque es la primera carrera universitaria que cursan. Esto podemos llegar a relacionarlo respecto a que completaron el cursado, es decir, no rindieron un parcial y se fueron, no, lo hicieron completo. Es la primera vez que hacen una carrera universitaria y hicieron el intento completo. Y también podemos relacionarlo con otra dimensión que aparece, que es el fuerte apoyo familiar. Por eso, justamente, porque es la primera carrera universitaria, las edades principales de este grupo son de 19 a 23 años, es decir, son un poco más jóvenes que en el subgrupo anterior. Hay factores que parecen no asociarse con este grupo de deserción, como son las condiciones institucionales. Con esto nos referimos a horarios de cursado, disposiciones físicas del espacio de la facultad y de la universidad, cuestiones que tienen que ver con la estructura, cuestiones que tienen que ver con, no sé, trámites, por ejemplo, administrativos que se hacen también en la universidad y que implican, digamos, son parte de ser un estudiante universitario. El lugar de procedencia tampoco parece estar relacionado, pero hay que tener mucho cuidado porque la muestra es pequeña, ¿sí? Estamos en el curso extendido, ya pasó el intensivo, y en general todas las personas son de Córdoba en esta muestra. Entonces podemos hacer algunas interpretaciones, pero sería apropiado indagarlo, digamos, un poco más. No parece que el trabajo estuviera asociado, no se ha relacionado en el grupo, o sea, no aparece fuerte el trabajar o no trabajar como relacionado a la deserción, y para los estudiantes que sí abandonaron la carrera, no aparece el género, es decir, habían tanto hombres como mujeres en relación al grupo de desertores. Hay que tener una salvedad también. En las personas que abandonaron el cursado, que son la totalidad mujeres, por un lado nos llama la atención, sin duda, y abandonaron el cursado, esto podemos relacionarlo con algo que Constancia comentaba respecto a las cargas familiares, que son culturalmente femeninas, pero también hay que tomarlo con cierto resguardo respecto a que la matrícula en general es femenina en la carrera de acompañamiento terapéutico. Entonces, la muestra claramente también tiene preponderancia femenina, también habría que indagarlo un poco más. Ahora, bueno, Luciana les va a comentar las conclusiones finales y las interpretaciones a las que llegamos. Bueno, gracias, Antonella. Entonces, volviendo a un nivel de síntesis y tratando de contarles algunas de las conclusiones principales, tenemos que, por un lado, las metas que orientan la elección de esta carrera por parte de los estudiantes no parecen relacionarse ni con la descripción, ni con el perfil de la carrera, ni con los objetivos declarados. Esto nos lleva a pensar en que hay un modo de elección vocacional que se aleja de una elección reflexiva, con búsqueda de información, sino que está centrado predominantemente en las experiencias y circunstancias personales, en las condiciones familiares de tener o no familiares con diversidad funcional o requeridos especialmente de asistencia, y en la fantasía de una salida laboral rápida. Como decía Antonella, la matrícula es particularmente femenina y esto quizás también está ligado a esta atribución de género de los roles de cuidado a las mujeres y esté vinculado con lo anterior. Y también se evidencia un desfasaje entre las metas y los objetivos institucionales que aparecen en la integración académica, ¿no? Son alumnos que tienen antecedentes de fracaso en el cursado intensivo, que tienen dificultades para el aprendizaje, que asumen una posición bastante pasiva ante la posibilidad de aprender. Son alumnos que, como decía Constanza, buscan tips o el PowerPoint ya sintetizado y parecen con menor disponibilidad o menor experiencia de atravesar por el aprendizaje disponiendo
mayor detención para la reflexión, para el debate y demás. Sobre esto, de todas maneras, vamos a agregar algunas cuestiones ligadas con los modos de evaluación, que enseguida se las comento, y quizás también requiere un abordaje específico ligado a los modos de aprender de las nuevas subjetividades juveniles. Dijimos que la muestra en general eran personas que estaban cercanas a la experiencia, algunos más, otros menos, a la experiencia del secundario, y eran personas en general jóvenes. Tinto también vincula con las metas y las condiciones previas al ingreso, perdón. Como dijeron mis compañeros, en muchos casos la trayectoria y el paso por la escuela secundaria fue solo en el 50% sin interrupciones, o sea que el resto ha tenido alguna dificultad. La cuestión de las trayectorias educativas de padres y madres más interrumpidas, o sin el secundario completo, el hecho de ser primera generación de estudiantes universitarios, y las cuestiones que tienen que ver con las dificultades económicas, que son todas cuestiones donde va a ser importante poder seguir trabajando, fundamentalmente en estas últimas que hacen al acceso a la universidad, con, por un lado, becas y programas de apoyo, y por el otro lado, fuertemente lo que tiene que ver con la integración académica y la adquisición de habilidades para el aprendizaje, que lo voy a retomar enseguida. Lo que parece más logrado como elemento protector de la deserción y favorecedor de la permanencia en los estudiantes de este grupo, que son los alumnos del cursado extendido 2019, es la vinculación social, la integración social con pares y docentes, que ellos la califican como positiva, la diferencian de su experiencia en el cursado intensivo, que como decía Constanza, lo vivieron como una vorágine, y es dable pensar que aquí el tiempo más distendido y el ritmo menos presionado para el aprendizaje permitió favorecer este tipo de vinculación y una experiencia, si no particularizada, pero más cercana en el vínculo con los docentes. ¿A qué desafíos entonces nos enfrentan estas conclusiones y qué líneas abiertas dejan? Bueno, una cosa que nos preguntábamos y que nos parecía interesante para plantear ya desde el ingreso, en las materias de los primeros años de esta carrera de acompañamiento y quizás en la información previa que se difunde desde la facultad, es que parece necesario intervenir informando y propiciando la reflexión sobre por qué se elige esta carrera, brindar información de cuáles son los objetivos, cuál es el perfil de egreso, de modo que los interesados y las interesadas puedan reflexionar sobre sus metas iniciales. Fuertemente aparece la necesidad de intervenir para mejorar la integración académica, apoyos pedagógicos, estrategias de enseñanza orientados a fortalecer el desarrollo de habilidades y competencias con las que los estudiantes no traen previamente, parecen ser un elemento que necesariamente va a haber que incluir para poder mejorar esta integración académica de los estudiantes y facilitar su permanencia y tratar de que funcione esto como un factor protectivo de la deserción. Y bueno, y claramente esperamos dejar nuevas líneas de indagación abiertas, no suponemos haber agotado el campo de estudio con esta primera exploración, y la necesidad de ir explorando en algunas variables específicas. Justamente, bueno, retomando lo del principio, que el hecho de la deserción es un fenómeno multicausal y en tanto docentes del ingreso estamos absolutamente implicados en el trabajo con este fenómeno. Quedamos a disposición entonces de todos ustedes si hubiera preguntas. Muchísimas gracias.